programa Academia y Sociedad. Diálogos universitarios al servicio de la comunidad. Un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UGED, conducido por Armando Ochoa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, el programa de Academia y Sociedad, donde tratamos de acercar la labor que hacen los intelectuales, los artistas, las personas que se dedican al desarrollo de alguna actividad para el beneficio de Durango. Y bien, pues el día de hoy tenemos a un duranguense que ha tenido un papel destacado fuera de nuestra tierra, pero que siempre ha estado vinculado con nosotros de diversas maneras. Tenemos con nosotros a José Ángel Leiva, doctor, poeta, literato, promotor de la investigación y la ciencia, un poquito de todo. Así es. José Ángel, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Armando. Es un gusto estar aquí en Durango presentando un nuevo libro, saludando a los amigos, viendo a la familia y saludando a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos, que en alguna ocasión de mi vida pertenecí a ese sindicato y dimos luchas muy importantes por la mejora de las condiciones de los trabajadores universitarios. José Ángel, platícanos un poquito tu historia y que mucha gente que tal vez no te conozca, no te ubique, también pueda no solamente conocerte, sino conectarte contigo hoy a través de las tecnologías. Bueno, yo nací en Durango, vengo de una familia que en su origen es toda de San Juan del Río, Durango, tanto la parte paterna, materna. Somos las primeras generaciones que nacimos acá en esta ciudad, pero el origen de la familia viene de San Juan del Río. Mi familia tuvo en algún momento en la historia un contacto con Pancho Villa en sus orígenes y vengo de una familia del magisterio. Mi abuela, mis tíos, mi padre, mis primos mayores, todos han pertenecido al magisterio y bueno, de alguna manera pues es algo que a uno le deja una marca profunda, ¿no? Yo tengo mucho respeto por los profesores, por los maestros, porque vi en mi abuela un apostolado y creo que es algo, digamos, es una parte de nuestro desarrollo, de nuestra cultura, que creo que se ha descuidado, creo que es algo que se ha dejado de lado y echo de menos porque lo vi en mi padre, lo vi en mi abuela, lo vi en mis tíos, esa entrega por la educación, por la enseñanza. Yo estudié aquí en la escuela secundaria número 6, también en la escuela, una parte de mi primaria la hice en la escuela 15, la Alberto M. Alvarado, y después estudié en la Sierra, en Durango, en el Espinazo del Diablo, el pueblo que se llama Los Bancos. Ahí viví con mi padre hasta los 12 años, tuve un contacto fronterizo entre Sinaloa y Durango, y es parte de mi experiencia y mi sensibilidad, ¿no? Ya después cuando vine aquí a Durango con la familia a sentarnos, estudiar secundaria, fui la primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades, donde fuimos compañeros en el CCH. Ahí pues tuve también un despertar político porque en el 73 coincidió con la llegada del exilio sudamericano, el exilio del golpe militar, de las dictaduras militares, pero particularmente del golpe militar en Chile, que eso creó una conciencia de lo que estaba pasando en el sur del continente y que en mí también generó una marca política, un despertar literario y una conciencia ciudadana de lo que estaba pasando. También reconocernos como algo distinto de lo que éramos. Durango, alejado de todo, de pronto llegaban estos intelectuales chilenos, uruguayos, argentinos, y uno escuchaba una voz diferente, pero también un discurso distinto, ¿no? Una forma de ver el mundo distinto. Y esa fue mi formación. Después estudié medicina aquí en la escuela. Yo tenía una militancia política y eso me llevó también a tener quizás una relación diferente con mi carrera, distinta a mis compañeros. Y después, ya en la Ciudad de México, mi intención era estudiar psiquiatría. Estuve un año en el Hospital Psiquiátrico Bernardino Álvarez, pero como decía ayer, la literatura estaba
en lo profundo de mi ser, de mi esqueleto, y emergió, salió del closet, ¿no? Y ya abandoné la medicina y me dediqué completamente a la literatura, sin tener la certeza de si iba a tener yo éxito o no. Simplemente estaba atendiendo a una voz, a un mandato, a un designio que me exigía cambiar de ruta, y acepté este llamado, y bueno, aquí estoy. Muy bien, y también platicar que has estado también muy vinculado, es una beta muy interesante la que tú has tenido, porque por un lado hablamos de la literatura con toda la profundidad y la sensibilidad que eso refleja, pero también has estado muy vinculado a la labor de editorial de la reflexión científica, y eso es una combinación que no es poco común. Sí, bueno, tuve la fortuna, porque en realidad cuando tú cambias tan fuerte, cuando das un golpe de timón de una carrera como la medicina a las letras, tuve la fortuna de que en esa época el doctor Héctor Mayagoitia era el director de CONACYT, y yo en una ocasión, acompañando a Jesús Héctor Carrión y a Rubén Solís, iban a hacer una gestión, los acompañé y me presentaron allá a Juan Ángel Chávez, que había sido compañero de fútbol de mi hermano y de mi primo Francisco Arriola, que era portero de la selección de Durango. Y entonces él me preguntó que si yo me quería ir a estudiar fuera psiquiatría, y me anduvo ayudando y me dijo, bueno, en el Inter, ¿qué haces, no? Y le dije, bueno, a mí me gusta escribir. Y me dijo, ¿has publicado? Y sí, yo había publicado aquí en Durango, en los periódicos locales, había hecho mis pininos por ahí con gente como Jaime Hernández, el Kikín, que ahora era Francisco, pero no me acuerdo su apellido, y hacíamos un... Todos lo conocemos también como el Kikín, y que hacíamos un periodiquito en un mimeógrafo. En fin, ahí hacíamos estos pininos, y entonces yo le dije, a mí me gustaría eso, y me mandó a hacer una entrevista con Leopoldo Mendívil, que entonces era el director de comunicación, y me mandaron a hacer un reportaje sobre un eclipse de sol que iba a tener su centro de estudio en Tonalá, en Jalisco, y ahí fue el primer reportaje de ese corte que hice. Les gustó mucho y me pidieron que me quedara, y ahí fue el principio del abandono de la medicina, porque me fascinó la divulgación de la ciencia, que era una especialidad naciente, donde entraban los periodistas que no tenían una formación científica y científicos que no tenían una formación humanista o literaria, ¿no? Entonces era la combinación de dos grandes culturas, como lo dice Percy Snow, que fue la división del pensamiento. Es decir, por un lado los científicos metidos en su mundo tecnológico y de búsqueda de conocimiento duro, y por otro lado las humanidades, donde estaban los que tenían más que ver con el mundo de las artes, de la política, de las letras, ¿no? Por cierto, tú, ahorita que dices eso, qué raro, y sería interesante reflexionar, ¿no?, que los seres humanos a veces nos fracturemos de esa manera, cuando tal vez lo ideal sería que en un desarrollo integral, ahora sí que tuviéramos sensibilidad para varias cosas, o habilidades, o vocación para varias cosas. Y también me gustaría, aprovechando que te interrumpo, que nos pudieras compartir para nuestra amables audiencia los libros que has escrito, los libros que has colaborado, que has hecho, que has impulsado, para que también la gente te pueda leer, tanto lo que tú has escrito como algunas colaboraciones donde tú has sido como coordinador, pues, de... Claro. Bueno, en el campo del periodismo, un libro que recogió toda esta experiencia de la divulgación de la ciencia fue Lectura del Mundo Nuevo, que eran ensayos, entrevistas, crónicas de esa labor, donde yo me emocionaba mucho de encontrarme con los científicos y ver el trabajo que hacían en la frontera del conocimiento, ¿no? Y eran momentos extraordinarios donde se notaban cambios civilizatorios muy profundos. No estaba todavía Alvin Toffler, como tú lo dices, porque no había caído el muro de Berlín. Realmente la caída del socialismo real era algo que no se veía en el horizonte, no se pensaba lo que pudiera ocurrir. Había unos soportes tan grandes, tan pesados, que ese mundo parecía... Es como si hoy China cayera, ¿no? Así de la es, mañana o pasado, dijeras. Así es inconcebible que Estados Unidos se convirtiera en un país socialista, que Sanders llegara al poder y transformara, ¿no?
Y todo el mundo dice, es más fácil que llegue una mujer al poder y un negro al poder en Estados Unidos que llegue un socialista, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero en ese momento estaban esos procesos de transformación del conocimiento, los grandes saltos de la ciencia, las investigaciones sobre el genoma humano, el campo de la biomédico era extraordinario, el conocimiento de los viajes espaciales, el estudio de nuevos materiales, un proceso extraordinario. Y en ese momento, en ese hervor, entré yo y por supuesto me tocó muy hondo, ¿no? Y entré de lleno en el campo de la divulgación de la ciencia, pero también del periodismo. Y eso me fue llevando al campo editorial. El descubrimiento del campo editorial, el trabajo, también fue algo extraordinario, ligado a que yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar la maestría en Letras Iberoamericanas. Entonces todo eso se fundió y dio como producto, bueno, diversos libros. Mi primer libro que yo considero como tal de poesía se llama Catulo en el destierro, que lo escribí en la Ciudad de México. La experiencia de la soledad, cuando tú vas a una ciudad tan grande como la Ciudad de México y no conoces a nadie, te sientes un poco desubicado, además acostumbrado que en una sociedad como la de Durango, donde tú te mueves una esquina y te encuentras a alguien conocido, ¿no? Allí era el reconocimiento de la soledad y el reconocimiento de la individualidad y el anonimato. Entonces para mí eso fue muy, muy grato, primero difícil, pero después extraordinario. El descubrimiento y el hallazgo también del tiempo para leer mucho, interlocutores donde la gente se busca y se encuentra por las empatías en intereses intelectuales, ¿no? Entonces esos libros vinieron solos realmente, después vinieron otros libros de poesía, vino una novela que se llamó La noche del jabalí, libros como Verso con Verso, que son entrevistas que hacen poetas a poetas de importancia nacional y mundial. Fueron 4 volúmenes, primero se llamó Verso con Verso, después Versos Comunicantes, que fueron 3 libros. Publiqué también en los años 90, a principios, un libro que se llamó El caso del médico curioso, que es la historia de Claude Bernard, un fisiólogo que tiene un proceso distinto al mío. Él primero quería ser escritor, escribía teatro, vaudevilles, y lo envían a París para que busque un crítico de arte y lo oriente de cómo se tiene que forjar la disciplina del escritor. Y este crítico le dice, ¿sabe qué? Vaya y inscríbase en la escuela de medicina para que aprenda una disciplina y un sistema de pensamiento, ¿no? Y lo manda ahí y le dice el crítico, bueno, allí cuando usted aprende la disciplina de la medicina y de la lectura, va a entender lo que es la disciplina del escritor. Ocurre que nunca abandona la medicina. Sí es un escritor, pero es un escritor desde el ángulo de la reflexión filosófica sobre el proceso de investigación. Es el padre de la fisiología moderna, Claude Bernard, y lo que hace él es estudiar el método de investigación de la medicina. Entonces es un proceso diferente, él se enajena, se fascina con ese mundo de la investigación. Entonces, es algo que realmente, como tú lo dices, está en mi ser, en la profundidad de mi interés por la ciencia y la tecnología, pero bueno, yo lo que hago más es literatura. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte a esta entrevista muy interesante, con mucha pasión, con esa hambre de hacer, de conocer, que luego yo siento que a los seres humanos nos falta y que luego nos paraliza, y creo que esa hambre y esa energía pues muy bien nos hace falta en estos tiempos en que hay que cambiar muchas cosas. Regresamos en un momento más con José Ángel Leiva en esta entrevista de Academia y Sociedad.